Mi esposa me llamó y dijo que era hora de hablar sobre lo que venía para mí. Escuché sin reaccionar. Mientras tanto, ella no tenía idea de que ya había encontrado los papeles en su bolso, o de que una respuesta legal ya estaba en marcha. ¿Alguna vez han tenido uno de esos momentos en los que buscan algo completamente ordinario, y de repente, todo lo que creían saber deja de tener sentido? Eso me pasó un miércoles por la noche en octubre. Estaba buscando el llavero de mi coche, que de alguna manera había terminado en el bolso de mensajero de Claudia. Ella estaba arriba en la ducha, y yo tenía una reunión temprano a la mañana siguiente. Una situación bastante simple. O eso creía. El bolso estaba sobre la encimera de nuestra cocina, sin cremallera y abierto. Podía oír la ducha corriendo arriba, el agua golpeando los azulejos, y ese ritmo familiar que significaba que estaría allí al menos otros 10 minutos. El olor de la comida tailandesa que habíamos pedido para cenar todavía flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de su perfume que siempre se adhería a sus cosas. Nuestra cocina tenía estas grandes ventanas que daban al barrio de las farolas de gas, y podía ver mi reflejo en el cristal oscurecido. Solo un tipo normal en una noche de miércoles normal, metiendo la mano en el bolso de su esposa para encontrar sus llaves. Metí la mano, sintiendo más allá de la colección habitual de recibos, maquillaje, bolígrafos y cualquier otra cosa que se acumula en los bolsos con el tiempo. Brillo de labios, mentas para el aliento, un enredo de cables de carga. Mi mano rozó algo sustancial, algo que no pertenecía al desorden cotidiano, una carpeta de manila gruesa con papeles, metida en el bolsillo interior con cremallera. El tipo de carpeta que no pertenece a un bolso a menos que alguien esté tratando específicamente de mantenerla oculta. Por un momento, dudé. Llevábamos casados 13 años. No revisas las cosas de tu cónyuge sin motivo, pero mi mano ya estaba sobre ella, y algo en su peso, en la forma deliberada en que había sido ocultada, me hizo sacarla. La primera página tenía mi nombre escrito en la parte superior, Nal Brennan. Luego, debajo, en formato legal oficial, petición de disolución de matrimonio. Las palabras no se registraron al principio. Las miré fijamente, esperando que se reorganizaran en algo que tuviera sentido. Pero se quedaron exactamente como estaban. Disolución de matrimonio. Mi nombre, el nombre de Claudia, presentado ante el Tribunal Superior del Condado de San Diego. Oí que la ducha seguía corriendo arriba. El sonido me ancló de alguna manera, me recordó que tenía quizás 5 minutos antes de que ella bajara. Mis manos habían empezado a temblar. El olor de la comida tailandesa que habíamos cenado flotaba en el aire, de repente nauseabundo. Me quedé allí, sosteniendo los papeles de divorcio que mi esposa había preparado sin decírmelo. 23 páginas, redactadas profesionalmente, minuciosamente detalladas, completas con pestañas y secciones resaltadas, esperando el momento adecuado para ser presentadas. La petición estaba fechada el 10 de octubre, hacía 6 días. Presentada ante el Tribunal Superior del Condado de San Diego, aunque la casilla de presentado permanecía sin marcar. La abogada figuraba como Patricia Vance. Vance and Associates, con una dirección en La Joya que no reconocí. Pasé las páginas, mis manos temblando más con cada una. La declaración jurada financiera mostraba nuestra cuenta corriente conjunta en 12.400 pesos. Excepto que la revisé en línea hace solo 2 días. Tenía más de 18.000. Nuestros ahorros figuraban en 31.000, cuando el saldo real era de 44.200 pesos. Mi plan 401k estaba valorado en 67.000. Literalmente había revisado mi estado de cuenta la semana pasada mientras consideraba algunos cambios de inversión. Eran 89.500. Cada número estaba mal, y no mal al azar. Cada discrepancia la favorecía a ella. La propuesta de acuerdo de bienes era aún más creativa. Nuestro apartamento valorado en 485.000 pesos, con las ganancias después de la venta a repartir 60/40 a su favor. Había estado observando las ventas de nuestro edificio casualmente durante meses, como se hace cuando se es propietario. Unidades comparables se vendían consistentemente por 540.000 a 560.000. También había propuesto un reparto de 65/35 de nuestras cuentas conjuntas, favoreciéndose a sí misma,
y una división 50/50 de mi cuenta de jubilación, mientras que de alguna manera mantenía su cuenta IRA completamente separada e intacta. Su justificación para toda esta contabilidad creativa: ajuste compensatorio por los sacrificios profesionales realizados durante el matrimonio. Tuve que leer esa línea 3 veces. ¿Qué sacrificios profesionales? Ambos trabajamos a tiempo completo durante todo nuestro matrimonio. En todo caso, mi carrera había requerido más reubicaciones, más viajes, más trabajo de fin de semana que la suya. Había otros documentos también. 3 meses de extractos bancarios con ciertos retiros resaltados en amarillo. Cantidades que recordaba vagamente pero que nunca había cuestionado. 150 aquí, 200 allá. Un extracto de tarjeta de crédito de una cuenta que nunca había visto antes, abierta en mayo de este año solo a su nombre. Cargos en restaurantes que no reconocí. Algo llamado servicios de consulta legal. Grandes almacenes. Una tasación de nuestro apartamento de un agente inmobiliario del que nunca había oído hablar. Convenientemente llegando a esa baja cifra de 485.000. Una lista detallada de bienes que ella reclamaba como suyos, la mayoría de los cuales recordaba distintamente haber comprado juntos. Y luego, metido cerca del final, un borrador de correo electrónico. El asunto: algunas noticias personales. Estaba dirigido a varios de nuestros amigos en común. El mensaje explicaba cómo ambos nos habíamos dado cuenta de que queríamos cosas diferentes de la vida. Cómo habíamos tomado la difícil pero madura decisión de separarnos. Cómo estábamos comprometidos a manejar todo con gracia y dignidad. Cómo ambos nos deseábamos lo mejor. Era cálido y razonable y completamente civilizado. También era completamente ficticio, ya que yo no sabía absolutamente nada de todo esto. La ducha se detuvo arriba. Agarré mi teléfono y comencé a fotografiar cada página. Las manos me temblaban tanto que tuve que repetir varias tomas. Pasos en la escalera. Volví a meter la carpeta exactamente donde la había encontrado y finalmente localicé mi llavero en el bolsillo lateral, donde había estado todo el tiempo. Claudia apareció al pie de la escalera con su albornoz blanco. El pelo húmedo recogido. ¿Lo encontraste? Sí, estaba enterrado ahí dentro. Gracias. Sostuve el llavero, manteniendo la voz firme. Ella sonrió. Esa sonrisa cómoda y segura de alguien que cree que tiene el control total de su situación. Apenas dormí esa noche, simplemente me quedé acostado a su lado, revisando las fotos en mi teléfono, tratando de procesar lo que había descubierto. Por la mañana, había reconstruido una cronología. Los documentos incluían extractos bancarios de los últimos 3 meses. Había retiros resaltados que nunca antes había notado. Pequeñas cantidades, 150 aquí, 200 allá, siempre en efectivo. Sumaban más de 2.800 pesos. El jueves por la mañana, Claudia salió temprano para lo que llamó una reunión de desayuno con un cliente. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo por primera vez en 3 años. Luego pasé la mañana estudiando realmente esas fotografías, revisando cada página, metódicamente, tomando notas, tratando de entender el alcance total de lo que había planeado. Pensé en enfrentarla de inmediato, en exigir explicaciones, pero algo me detuvo. Quizás fue el esmero que había puesto en esos documentos, los meses de planificación que representaban, el engaño deliberado en cada número y afirmación. Si ella había pasado tanto tiempo preparando su ataque, quizás yo necesitaba preparar mi defensa. Alrededor del mediodía, todavía solo en casa, fui a nuestro despacho. Teníamos un ordenador de sobremesa compartido que ambos usábamos para cosas personales, facturas, correos electrónicos, compras en línea. Nunca había tenido motivos para revisar su historial antes. Ahora tenía todos los motivos. El historial del navegador era extenso y revelador. Búsquedas de proteger activos durante el divorcio en California y excepciones a los bienes gananciales en California y reclamaciones de bienes privativos durante el matrimonio. Múltiples visitas a sitios web de calificación de abogados. Reseñas de bufetes de derecho de familia en todo San Diego. Un foro del que nunca había oído hablar llamado Divorciarse sin que él lo sepa. Hice clic en él.
Mujeres compartiendo consejos sobre cómo prepararse para un divorcio sin alertar a sus maridos. Cómo recopilar información financiera discretamente. Cómo encontrar abogados que entendieran la discreción. Cómo programar la revelación para obtener la máxima ventaja. Un marcador llevaba a una publicación específica titulada, "Maximizando tu acuerdo cuando tu cónyuge gana más". El consejo era detallado y práctico. Abrir cuentas separadas antes de presentar la demanda. Documentar cualquier comportamiento que pudiera usarse para demostrar culpa o negligencia. Obtener tasaciones de propiedades de fuentes en las que confíes para que te den cifras favorables. Programar tu revelación estratégicamente, quizás durante las vacaciones o en momentos de estrés familiar, cuando la influencia emocional es mayor. Era básicamente un manual completo para todo lo que Claudia había estado haciendo. Cada estrategia que descubrí en esos documentos estaba allí, descrita por extraños en Internet a quienes aparentemente había estado estudiando como si fuera material de un curso. Pero la carpeta de correo electrónico etiquetada como personal privado fue lo que realmente me afectó. Casi no la abrí. Una parte de mí todavía quería creer que todo era un malentendido, que había alguna explicación que haría que todo tuviera sentido. Esa parte murió cuando empecé a leer. Un hilo de correos electrónicos con Patricia Avance que se remontaba a marzo. 7 meses de planificación. Los primeros correos eran exploratorios. Claudia preguntando sobre el proceso, los plazos, qué documentación se necesitaría. Para abril, estaban discutiendo la estrategia. Para mayo, estaban preparando documentos específicos. Los correos más recientes, de octubre, trataban sobre el momento oportuno. Vance había sugerido esperar hasta la temporada de vacaciones para lo que llamó influencia emocional. La teoría era que las personas son más vulnerables, más dispuestas a ceder cuando lidian con presiones familiares y el estrés de fin de año. Claudia había estado de acuerdo, pero mencionó que quería tener todo preparado antes por si se presentaba el momento adecuado. Un correo electrónico de Claudia de finales de septiembre me revolvió el estómago. Había escrito sobre los recientes problemas de salud de mis padres. A mi padre le habían diagnosticado cáncer de próstata en etapa temprana durante el verano. Mi madre lidiaba con problemas de movilidad. Claudia le escribió a Vance, los padres de él están pasando por un mal momento ahora. Él está muy centrado en ellos. Me pregunto si ese estado emocional podría hacerlo más propenso a aceptar los términos rápidamente solo para evitar un conflicto prolongado durante un momento ya difícil. Deberíamos considerar adelantar nuestro cronograma. Leer eso fue como recibir un puñetazo. No solo estaba planeando divorciarse de mí. Estaba calculando cómo usar las enfermedades de mis padres como palanca. Cómo explotar mi preocupación por ellos para manipularme y que aceptara cualquier término que ella quisiera. Vance había respondido con cautela, diciendo que deberían esperar pero mantener la opción abierta. Pero el hecho de que Claudia lo hubiera pensado, lo hubiera escrito, hubiera considerado usar el sufrimiento de mi familia como una ventaja táctica, eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo había estado pensando en este proceso. No se trataba solo de terminar un matrimonio. Se trataba de ganar una negociación. Reenvié los correos clave a mi cuenta personal, tomé capturas de pantalla del historial del navegador y luego borré mis huellas del ordenador. Esa tarde, llamé a Raymond, un viejo amigo de la universidad que había pasado por su propio divorcio hacía 4 años. Nos encontramos en un Starbucks en University Avenue. Le mostré las fotos. Vaya, dijo, revisándolas. Realmente se preparó bien. Ni que lo digas. Necesitas un abogado hoy mismo si es posible. No esperes. No intentes manejar esto tú solo y, definitivamente, no le digas que lo sabes todavía. Me dio el nombre de su abogada, Ellen Ortiz. Despacho en el centro, reputación de ir al grano. Llamé desde el aparcamiento y conseguí una consulta de emergencia para el viernes por la mañana. Esa noche, Claudia llegó a casa alegre y cariñosa. Había comprado mi cerveza favorita y sugirió que viéramos una película juntos. Me senté a su lado en el sofá, observando su actuación. Cada gesto se sentía calculado ahora. Cada comentario casual parecía tener un significado oculto. Mi hermana podría venir de visita este fin de semana, mencionó durante la película.
quizás podríamos limpiar el garaje de una vez. Planificando nuestro futuro mientras secretamente lo terminaba. El descaro era casi impresionante. El viernes por la mañana, le dije que tenía una cita con el dentista. La mentira salió con facilidad, lo que me molestó un poco, pero, por otro lado, me estaba ahogando en sus mentiras. Así que una más en la piscina no parecía importar mucho. Conocí a Ellen Ortiz en su oficina en West Street, en el centro, en uno de esos edificios de mediana altura donde cada piso parece albergar abogados y contables. Ortiz probablemente tenía unos 50 y tantos años, con agudos ojos grises y una manera eficiente que me dijo que no perdía el tiempo en cortesías o explicaciones innecesarias. Me ofreció café. Acepté, principalmente porque mis manos necesitaban algo que sostener. Le mostré todo, las fotos de la petición, la declaración jurada financiera, la propuesta de acuerdo, las capturas de pantalla del historial del navegador, los correos electrónicos que me había reenviado desde el ordenador compartido. Los extractos bancarios que mostraban el patrón de retiros de efectivo, el extracto de la tarjeta de crédito de la cuenta que nunca supe que existía. Pasó 20 minutos revisándolo todo, tomando notas en un bloc de notas legal con una letra que parecía una especie de taquigrafía. Ocasionalmente, se detenía en algo, volvía a una página anterior, comparaba números. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era una mezcla de evaluación profesional y algo que podría haber sido simpatía. La abogada de su esposa hizo un trabajo profesional aquí, dijo. Los documentos están correctamente formateados, el lenguaje es legalmente sólido y la estrategia es clara. Pero hay problemas significativos con estos documentos. Problemas que juegan fuertemente a su favor. Los enumeró con los dedos. Primero, las tasaciones de la propiedad son deliberadamente conservadoras. He sacado algunas comparaciones rápidas de su edificio esta mañana. Su unidad vale entre 545.000 y 555.000 pesos, quizás más dependiendo de su estado y mejoras. Su cifra de 485.000 es ridículamente baja. ¿Obtuvo una tasación de alguien? Estoy segura de que sí. De alguien que entendió qué cifra quería. Eso va a quedar mal para su credibilidad, continuó. Segundo, los saldos de las cuentas parecen basarse en información desactualizada. Siempre a su favor. Eso no es un error. Es un patrón. Tercero, la división propuesta no tiene ninguna base legal en la Ley de Bienes Gananciales de California. Somos un estado de 50/50. No puede simplemente declarar que merece el 60% de las ganancias del apartamento por sacrificios profesionales que no puede documentar. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Validación, quizás. La confirmación de que no estaba loco por estar enfadado por esto. Pero lo más preocupante, continuó Ortiz, es la evidencia de retiros sistemáticos de efectivo y cuentas de crédito no reveladas. En California, a eso lo llamamos disipación de bienes conyugales. Si un cónyuge está moviendo dinero en secreto o haciendo grandes compras sin el conocimiento del otro, especialmente mientras planea un divorcio, los tribunales no ven con buenos ojos ese comportamiento. ¿Qué significa eso para mí? Significa que podemos construir una respuesta muy sólida. Pero voy a recomendar algo que podría parecer contraintuitivo. No creo que deba enfrentarla todavía. ¿Por qué no? Porque ahora mismo, ella cree que tiene el control total. Cree que no tienes idea de lo que se avecina. Las personas en esa posición tienden a cometer errores. Revelan más de lo que pretenden. Se sienten cómodas y se descuidan. Cuanto más tiempo opere bajo la suposición de que no tienes ni idea, más evidencia podremos reunir y más fuerte será nuestra posición cuando revelemos lo que sabemos. Trazó una estrategia. Pasar la próxima semana reuniendo más pruebas. Sacar todos los registros financieros que pudiera encontrar. Documentar cada interacción. Comprobar si hay otras cuentas ocultas o gastos inusuales. Ella comenzaría a preparar una contrarrespuesta exhaustiva de inmediato, pero la retendríamos hasta que Claudia hiciera su movimiento oficial. Cuando alguien ha estado planeando esto tan cuidadosamente durante 7 meses, explicó Ortiz, generalmente tiene un cronograma muy específico en mente. Han pensado cuándo y cómo quieren iniciar la conversación. Deje que se ciña a su plan. Deje que tenga la conversación que ha estado ensayando.
Actúe sorprendido, incluso un poco dolido, pero no devastado. Dígale que necesita tiempo para procesar. Luego dígale que cree que ambos deberían conseguir abogados para asegurarse de que todo se maneje de manera justa. Probablemente estará de acuerdo, pensando que todavía controla la narrativa. Ahí es cuando mostramos nuestras cartas. ¿Cuánto me va a costar esto? El anticipo es de 5.000 pesos. Eso cubre la consulta inicial, la preparación de documentos y la primera fase del procedimiento. Si las cosas se vuelven contenciosas, si terminamos en los tribunales, habrá honorarios adicionales. Pero basándome en lo que veo aquí, no creo que terminemos en los tribunales. Una vez que su abogada vea la evidencia que tenemos de tergiversación financiera y disipación de activos, le aconsejará que llegue a un acuerdo rápida y discretamente. Pagué el anticipo de una cuenta de ahorros que Claudia rara vez revisaba, una que había abierto hace años para emergencias. Calificaba. Una cosa más, dijo Ortiz mientras me iba. Sé que esto parece abrumador en este momento. Estás descubriendo que alguien en quien confiabas te ha estado engañando durante meses. Es una traición que va más allá de los problemas legales. Pero intenta mantenerte centrado en los aspectos prácticos. No dejes que la emoción guíe tus decisiones. La mejor venganza, si quieres llamarla así, es obtener un resultado justo, no vengarse. ¿Justo? Asentí, pero no estaba seguro de estar de acuerdo. Justo se sentía como una forma bastante buena de venganza cuando la otra parte había estado planeando quitarte todo lo que podía. El sábado, mientras Claudia pasaba el día con su hermana, que efectivamente había venido de visita, saqué los extractos bancarios completos de nuestro archivador. Los documentos en su carpeta de divorcio solo mostraban 3 meses con retiros específicos resaltados. Quería la imagen completa. Retrocediendo 12 meses, el patrón era inconfundible. Cada 2 semanas, justo después de que se depositaran nuestros cheques de pago, ella retiraba efectivo, siempre del mismo cajero automático cerca de la oficina de Vance en La Joya. 2.850 pesos en 6 meses. Dinero que había estado usando para financiar un proceso de divorcio del que se suponía que yo no debía saber nada. El domingo por la noche, sugirió cenar en Coastra, este lugar exclusivo frente al mar que generalmente reservamos para ocasiones especiales. Durante los aperitivos, comenzó a tantear el terreno. ¿Alguna vez piensas si ambos estamos obteniendo lo que necesitamos de este matrimonio? Tomé un sorbo de vino. ¿Qué tipo de pensamientos tienes? Solo que a veces me pregunto si hemos crecido en direcciones diferentes, si estamos construyendo algo juntos o simplemente existiendo uno al lado del otro. Estaba sentando las bases, estableciendo la narrativa que justificaría su eventual revelación. Le seguí el juego, haciendo preguntas suaves, dándole espacio para interpretar sus líneas ensayadas sobre la plenitud emocional y el crecimiento personal. El lunes por la mañana, me reuní de nuevo con él en Ortiz. Su asistente legal había sacado ventas comparables de nuestro edificio. Nuestro apartamento valía entre 545.000 y 555.000 pesos. Le proporcioné los extractos bancarios, las capturas de pantalla del historial del navegador, los correos electrónicos que había encontrado. Ortiz me mostró la contrarrespuesta que había redactado, valoraciones financieras precisas, división equitativa de todos los bienes conyugales como lo exigía la ley de California, documentación de los retiros de efectivo de Claudia, la tarjeta de crédito secreta y la investigación sobre el ocultamiento de activos. Evidencia de sus correos electrónicos sobre la manipulación del momento oportuno y el uso de la situación de mi familia para su ventaja. Esto es exhaustivo, dijo. Cuando te entregue la demanda o inicie la conversación, actúa sorprendido pero no devastado. Dile que necesitas tiempo para procesar. Luego menciona que vas a consultar a un abogado. Ahí es cuando mostramos nuestra mano. La respuesta estaría lista para el miércoles. Solo teníamos que esperar a que Claudia hiciera su movimiento. Lo hizo el viernes por la noche, 25 de octubre. Llegué a casa del trabajo y la encontré bien vestida, el buen vino abierto, la cena ya preparada. Después de comer, dejó su copa. Quería hablar contigo sobre algo importante. Sobre nosotros, sobre nuestro futuro, sobre algunas decisiones que necesitamos tomar. El momento había llegado. Está bien, dije.
¿Qué tienes en mente? Tomó aliento y lo reconocí como el mismo tipo de aliento que la gente toma antes de pronunciar un discurso preparado. He estado pensando mucho últimamente sobre si este matrimonio está funcionando. Si ambos somos felices, si estamos creciendo juntos o por separado. No eres feliz. Creo que hemos crecido en direcciones diferentes. Queremos cosas diferentes ahora. ¿Qué cosas diferentes queremos? Se levantó, caminó hacia la ventana. Puesta en escena teatral. Quiero una asociación en la que ambas personas estén plenamente presentes, donde estemos construyendo algo significativo juntos, no solo siguiendo los movimientos. ¿Y crees que solo estamos siguiendo los movimientos? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real sobre nuestros sueños, nuestras metas? Estamos teniendo una ahora. ¿Me estás diciendo que tus sueños no me incluyen? Eso no es lo que estoy diciendo. ¿Qué estás diciendo? Se giró para mirarme. Estoy diciendo que quizás deberíamos considerar si permanecer juntos es la elección correcta para ambos. Estás hablando de divorcio. Estoy hablando de ser honestos, de no conformarnos con menos de lo que ambos merecemos. Me recliné en mi silla. ¿Y qué mereces tú? Merezco a alguien que esté emocionado por construir un futuro conmigo, que no vea nuestro matrimonio solo como una obligación. He dicho que nuestro matrimonio es una obligación. No tienes que decirlo. Es obvio en cómo vivimos. ¿Cuándo empezaste a sentirte así? Se ha ido acumulando durante meses, quizás más. He intentado ignorarlo, pero no puedo seguir fingiendo. ¿Meses? ¿Cuántos meses? Parecía frustrada por la pregunta. ¿Importa? El punto es que hemos perdido lo que teníamos. A mí me importa. Ayúdame a entender la cronología. No lo sé exactamente. 6 meses, 8. El punto no es cuando empecé a sentirme así. El punto es que necesitamos enfrentar la realidad, que es que este matrimonio no está satisfaciendo las necesidades de ninguno de los dos. La observé con atención. ¿Las necesidades de ambos, o solo las tuyas? Estoy tratando de ser justa con ambos. ¿Justa cómo? Reconociendo la verdad en lugar de desperdiciar más años siendo infelices. ¿Eres infeliz o simplemente has terminado? ¿Cuál es la diferencia? La gente infeliz trabaja en sus matrimonios. La gente que ha terminado, planea salidas. Se sentó de nuevo, cambiando a un tono más conciliador. No quiero que esto sea conflictivo. Quiero que lo manejemos con madurez. Ambos conseguimos abogados. Averiguamos cómo dividir las cosas de manera justa. Avanzamos con dignidad. ¿Has pensado en los aspectos prácticos? Creo que ambos deberíamos. Es lo responsable. ¿Has hablado con un abogado? Hubo una pausa. Apenas medio segundo demasiado larga. He investigado en qué consiste el proceso. Solo para entender nuestras opciones. Solo lo has investigado. Quería estar informada antes de tener esta conversación. ¿Informada sobre qué, específicamente? Su voz se tensó. Sobre cómo funciona el divorcio en California. Sobre lo que es justo. Sobre cómo protegernos a ambos. ¿Protegernos de qué? Se levantó de nuevo, agitada. Ahora, ¿por qué me estás interrogando? Estoy tratando de tener una conversación honesta. No te estoy interrogando. Estoy haciendo preguntas. Dijiste que querías honestidad. Estoy siendo honesta. Te estoy diciendo cómo me siento. ¿Lo estás? Porque parece que me estás diciendo lo que has decidido. Hay una diferencia. He decidido que necesitamos enfrentar los hechos. ¿Hechos como cuáles? Valores de propiedad, divisiones de activos, términos de acuerdo. Su rostro se quedó muy quieto. No sé a qué te refieres. Quiero decir, pareces tener ideas específicas sobre cómo debería funcionar este divorcio. Casi como si hubieras tenido tiempo para planificar los detalles. Te dije que investigué el proceso. ¿Solo investigar, o fuiste más allá? ¿Qué estás sugiriendo? Solo tengo curiosidad por tu cronología.
De 6 a 8 meses de infelicidad. Es mucho tiempo para sentarse con sentimientos difíciles sin mencionarlos. Traté de hablar contigo sobre nuestros problemas. ¿Lo hiciste? ¿Cuándo? Varias veces. Simplemente no me escuchaste. Dame un ejemplo. No tengo que proporcionarte una lista de cada conversación. Solo un ejemplo ayudaría. No pudo. Se sentó pesadamente. Este es exactamente el problema. No estás escuchando ahora. Nunca escuchas. Estoy escuchando con mucha atención. ¿Quieres el divorcio? Lo has pensado durante meses. Has investigado el proceso. ¿Tienes ideas sobre lo que es justo? ¿Me falta algo? Quiero que ambos seamos felices. Eso es considerado. Dime, cuando estabas investigando cómo funciona el divorcio, ¿investigaste las tasaciones de propiedades? ¿Qué? Me pregunto qué tipo de investigación hiciste, si miraste cuánto vale nuestro apartamento, por ejemplo. Respondió con cuidado. Puede que haya mirado algunas ventas comparables. ¿Y qué encontraste? No recuerdo cifras exactas. Aproximadamente, quizás 480.000, pesos. Número interesante. Específico, pero no demasiado específico. ¿Por qué importa esto? Importa porque los valores de las propiedades afectan cómo se dividen los activos. Lo sabes, ya que investigaste el proceso. Se levantó abruptamente. Creo que deberías conseguir un abogado si quieres discutir números específicos. Buen consejo. De hecho, ya seguí tu consejo. Se detuvo. ¿Qué? Dijiste que ambos deberíamos conseguir abogados para proteger nuestros intereses. Así que lo hice. La semana pasada, de hecho. ¿La semana pasada? Pero si te lo acabo de decir esta noche. Me dijiste esta noche que quieres el divorcio, pero yo ya sabía que lo estabas planeando. El color desapareció de su rostro. ¿Cómo pudiste? Miércoles, 16 de octubre, alrededor de las 7:45 de la tarde. Estaba buscando el llavero de mi coche en tu bolso. Encontré otra cosa. Se sentó de nuevo, lentamente. Revisaste mis cosas. Estaba buscando mis llaves. Encontré una carpeta de Manila. Tenía mi nombre en 23 páginas de documentos legales. Su respiración se volvió superficial. Eso era preliminar. Solo opciones. Opciones con fecha del 10 de octubre. Petición de divorcio. Declaración jurada financiera con valoraciones muy interesantes. Propuesta de acuerdo de bienes con un reparto 60/40 a tu favor. No tenías derecho. Ningún derecho a leer documentos sobre mi propio divorcio. Documentos preparados sin mi conocimiento durante 7 meses. Trataba de entender que era justo. ¿Subvalorando nuestro apartamento en 60.000 pesos? ¿Subvalorando nuestras cuentas? Listando mi 401k en 67.000 cuando en realidad son 89.000. Levantó la vista, con miedo en los ojos. Eran estimaciones. ¿Estimaciones o estrategia? No sé de qué estás hablando. Estoy hablando de la tarjeta de crédito que abriste en mayo sin decírmelo. La que tiene cargos en oficinas legales, restaurantes caros. Su voz bajó a casi un susurro. Me has estado espiando. He estado documentando. Hay una diferencia. ¿Documentando qué? Los retiros de efectivo. 2.850 pesos del cajero automático cerca de la oficina de tu abogada. El historial del navegador que muestra búsquedas de protección de activos durante el divorcio. Los correos electrónicos con Patricia Vance discutiendo el momento estratégico y usando los problemas de salud de mis padres para hacerme más dócil. Retrocedió hacia la puerta. Esto es una locura. Estás tergiversando todo. Estoy describiendo lo que existe. Documentos que preparaste, cuentas que abriste, dinero que retiraste, investigación que realizaste. Todo mientras te sentabas frente a mí en la cena hablando de nuestro futuro juntos. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos.
Estaba tratando de protegerme. ¿De qué? ¿De tu propio matrimonio, o de tener que ser honesta sobre querer terminarlo? No lo entiendes. Ayúdame a entender. Explica cómo pasar 7 meses planeando en secreto divorciarte de mí demuestra buena fe. Necesitaba conocer mis opciones. Necesitaba sentirme segura. ¿Tan segura que tuviste que mentir sobre los valores de las propiedades y los saldos de las cuentas? Esos números no eran finales. Solo una primera oferta que esperabas que aceptara sin cuestionar. Se llevó la cabeza a las manos. ¿Qué quieres que diga? Quiero que admitas lo que hiciste. Cometí errores. Tomaste decisiones. Decisiones deliberadas y calculadas durante 7 meses. ¿Tenía miedo? ¿De qué? ¿De no tener suficiente? ¿De terminar sin nada? Así que decidiste tomar más de tu parte mintiendo sobre el valor de nuestros activos. No pudo responder a eso. Mi abogada estaba muy interesada en tu enfoque, particularmente en la investigación sobre el ocultamiento de activos. Su voz se quebró. ¿Qué dijo tu abogada? Dijo que tu petición contiene múltiples tergiversaciones, que las tasaciones de la propiedad son deliberadamente engañosas, que la división propuesta no tiene base legal y que tu actividad financiera sugiere una disipación intencional de los bienes conyugales. Eso no es. Yo no. Retiraste 2.800 pesos. Abriste una tarjeta de crédito secreta. Hiciste que subvaloraran nuestro apartamento. Listaste cuentas de jubilación con saldos antiguos. Reclamaste sacrificios profesionales que nunca sucedieron. ¿Qué vas a hacer? Voy a presentar una respuesta precisa con valoraciones correctas, documentación adecuada, evidencia de tu comportamiento financiero y una solicitud de división 50/50 de todos los bienes conyugales, como lo exige la ley de California. ¿Vas a hacer esto feo? Voy a hacer esto honesto. Tuviste 7 meses para ser honesta. Elegiste el engaño en su lugar. ¿Podemos hablar de esto? ¿Llegar a un acuerdo? ¿Hablar de qué? Ya tomaste tu decisión. Preparaste los papeles. Calculaste los números. Todo sin incluirme. Lo siento. ¿Lo sientes? ¿O sientes que te hayan pillado? Largo silencio. Luego, muy bajo, ambas cosas. Al menos eso es honesto. A la mañana siguiente, salió de la habitación de invitados donde había pasado la noche. Yo estaba haciendo café en la cocina. Deberíamos hablar de los próximos pasos, dijo. Mi abogada presenta una respuesta el lunes. La recibirás el martes. ¿Así sin más? Sin discusión. Tuviste 7 meses de discusión con tu abogada. Ahora yo estoy teniendo la mía con la mía. ¿Qué hay en tu respuesta? La verdad. Números precisos. División justa. Mi abogada va a luchar contra esto. ¿Basándose en qué? En las valoraciones inexactas que le diste. Se sentó en la encimera. ¿Y si retiro mi petición? Quizás podríamos intentar terapia. ¿Por qué harías eso? Quizás podríamos trabajar en nuestros problemas. No tenemos problemas. Tenemos un problema. Pasaste 7 meses planeando terminar nuestro matrimonio mientras fingías que querías salvarlo. La gente comete errores. La gente puede cambiar. Esto no fue un error. Fue una estrategia integral. Los errores son accidentales. Lo que hiciste fue intencional. ¿Así que eso es todo? ¿13 años y ni siquiera considerarás intentarlo? Tú no consideraste intentarlo. Consideraste cómo maximizar tu resultado financiero. Empezó a llorar. Todavía te quiero. No, no lo haces. Quieres la seguridad. Quieres la vida que construimos. Pero no me quieres a mí. Eso no es verdad. Si no es verdad, entonces, ¿por qué hiciste lo que hiciste? No tuvo respuesta para eso. Creo que deberías quedarte en otro lugar por un tiempo. El lunes, Ellen Ortiz presentó la respuesta. El martes, Patricia Vance llamó solicitando una reunión de emergencia.
Aparentemente, la evidencia de tergiversación financiera era problemática para su caso. Para el miércoles, Claudia estaba pidiendo llegar a un acuerdo. Reparto equitativo de todo. Sin peleas. Generoso de tu parte aceptar lo que la ley exige de todos modos, le dije cuando nos encontramos en el Parque Balboa. No seas cruel. No estoy siendo cruel. Estoy siendo preciso. Me miró durante un largo momento. Realmente lo estropeé, ¿verdad? Sí, lo hiciste. Por si sirve de algo, lo siento. No solo siento que me hayan pillado. Siento lo que hice. Lo aprecio. ¿Cambia algo? No. Pero aún así vale la pena decirlo. A principios de noviembre, teníamos un acuerdo de conciliación. Todo dividido 50/50. El apartamento valorado en 548.000 pesos. Todas las cuentas divididas por igual. Ella aceptó reembolsar la mitad de lo que había retirado. Sin pensión alimenticia. Cada uno pagó sus propios honorarios legales. Se mudó a un apartamento en North Park. Yo me quedé en el apartamento temporalmente. Acordamos vender en el mercado de primavera. El periodo de espera terminaría en mayo. Ahora es finales de noviembre. Estoy sentado solo en lo que solía ser nuestra sala de estar. El espacio se ve igual pero se siente completamente diferente. Pienso en esa noche de miércoles cuando encontré la carpeta. Como todo cambió en minutos. Como alguien que conoces desde hace 13 años puede convertirse en un extraño cuando descubres lo que es capaz de ocultar. No me siento victorioso. Me siento aliviado. Aliviado de que la verdad saliera a la luz. Aliviado de no tener que fingir más. Aliviado de haberme protegido en lugar de simplemente aceptar lo que ella había planeado. Algunas personas podrían decir que debería haberla confrontado de inmediato. Pero aprendí algo en esos 10 días entre el descubrimiento y la confrontación. La paciencia es poder. El conocimiento es poder. La preparación es poder. Ella pasó 7 meses preparándose para controlar nuestro final. Yo pasé 10 días asegurándome de tener voz en él. Mi teléfono vibra. Un mensaje de Raymond preguntando si quiero ir a tomar una copa. Lo pienso, luego respondo, sí. La vida continúa. El mundo no se acabó cuando mi matrimonio lo hizo. El sol sigue saliendo. El trabajo sigue sucediendo. Los amigos siguen llamando. Me levanto, cojo mi chaqueta. Antes de irme, me detengo en la encimera de la cocina donde había estado su bolso esa noche, donde todo cambió. Pienso en el control y la verdad y la dignidad. En protegerse a uno mismo, incluso cuando se siente mal ser desconfiado. En cómo la persona que parece tener más control es a menudo aquella cuyos planes son más vulnerables a la verdad. Ella quería terminar nuestro matrimonio en sus términos, con su cronograma, sus números, su narrativa. Al final, obtuvo su divorcio, pero en términos que eran honestos, justos y legales. No es una victoria, no es una venganza, solo la verdad. Y de alguna manera, eso es suficiente. Cierro la puerta con llave y salgo a la noche de noviembre. Hacia adelante, no hacia atrás.